¿Cuántos están contentos? Dios, amén. Vayamos a 2 de Samuel capítulo 24, versos 18 al 25. Dice la palabra del Señor: Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces a Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca mi rey el Señor lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, póngale atención a lo que dijo el rey: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Quiero que levantes tu mano derecha. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque a través de ella tú revelas secretos que están muy bien guardados, Señor, en tu Escritura. Permite, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación para mis hermanos que están aquí, Padre mío, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Pueden sentarse, hermano. Permítame relatarle cómo este mensaje vino a impactar mi vida. En el año 2023, en el mes de marzo, el 1 de marzo, mi esposa y yo nos movimos al estado de Arizona. Habíamos vivido por más de 20 y pico de años en la ciudad de Burbank. Es más, todavía tenemos una casa en la ciudad de Burbank. Para mi esposa, ese cambio fue un cambio muy radical y algo que le tomó mucho tiempo para ella ajustarse. Y cuando nosotros estábamos en la casa que habíamos rentado, ahora gracias a Dios ya compramos otra casa en Arizona, porque Dios nos ha bendecido. Amén. Y digo Dios nos ha bendecido porque todo lo cuanto yo tengo, yo puedo decir que ha sido la mano de Dios. Amén. Estamos Aleluya. aquí. Aleluya. Pero cuando nosotros nos movimos a esa casa, no teníamos nada de muebles. Es más, comíamos en el suelo. Yo todos los muebles que tenía en Burbank los regalé a hermanos, y compramos muebles nuevos, porque la casa que nosotros tenemos ahí en la ciudad de Burbank yo la estoy rentando a través de Airbnb. Pero cuando estábamos ya ahí en Arizona, me entró una llamada de una de nuestras iglesias, y una pastora muy querida. Ella había perdido a su esposo en el mes de diciembre del 22, o sea que estaba muy tierna la pérdida de su esposo, y me dijo: pastor, va a ser nuestro aniversario, me gustaría, pastor, que usted pudiera venir y predicarnos en el aniversario. Y yo recuerdo que con todos los conflictos de la movida, yo le dije: pastora, déjeme orar. Y yo recuerdo que me fui a mi cuarto, y ahí estaba mi esposa un poco triste, y le digo: cariño,
Me acaba de llamar la pastora Rosana. Siento del Señor que tengo que estar ahí. Mi esposa se alegró porque venía para California. Y nunca se me olvida ese día, porque fue un día marzo 19. Y cuando yo iba para la iglesia, por cierto, hoy en este día estuve ministrando en la iglesia, en la mañana, en la iglesia de Castell. Cuando yo iba por el Freeway 5, donde se abre el camino por el Freeway 14 que va para el Valle del Antílope. ¿Si ha visto ese, el 5 y después el Freeway 14? ¿Saben de lo que estoy hablando? Amén. Sí, saben, ya han ido para al lado del Valle del Antílope. Allí en esa intersección escucho la voz de Dios que me dice esto el Señor. Fue una voz interna. Aquellos que hemos agudizado el oído para escuchar la voz de Dios me van a entender de lo que yo estoy diciendo, porque Dios habla. Dios habla a través de su palabra, pero también Dios habla a través de esa voz interna en nuestro interior. Y recuerdo que el Señor me dice estas palabras: el acto más grande de adoración es el sacrificio. En otras palabras, es como que si Dios me estaba diciendo: hijo, gracias por ese sacrificio que tú estás haciendo. Humanamente yo no quería salir de Arizona, pero entendía de que mi situación no era nada comparable con la situación que estaba viviendo la pastora. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando vino esa palabra, el acto más grande de adoración es el sacrificio, vino este pasaje de la Escritura de 1 Samuel 24. Y ahí la importancia de que usted tiene que conocer la Escritura. Porque cuando usted conoce la Escritura, el Espíritu habla a través de la palabra. Y vino este pasaje de la Escritura. Y cuando yo regresé, después de haber ministrado en esa iglesia, recuerdo que cuando yo llegué a la casa de Burbank, a nuestra casa que tenemos aquí en California, empecé a analizar este pasaje. Y yo quiero darte un pequeño trasfondo de lo que toma lugar en este último capítulo del libro de 2 de Samuel. Primero yo quiero que usted sepa que hubo dos cosas que David hizo que ofendieron a Dios. La primera fue el adulterio que él cometió cuando se tuvo esa relación con Betsabé y mató a un hombre justo, a Urías el Eteo. Amén. Y la segunda acción que también ofendió a Dios fue cuando David censó al pueblo. Muchos no saben por qué hubo tanta ira de parte de Dios. ¿Qué de malo tiene que David haya contado al pueblo? Le voy a explicar el trasfondo para que usted pueda entender esa parte y entendamos el mensaje que yo quiero transmitirle. David mandó a llamar a su general del ejército, Joab, y le dijo que hiciera un censo de Israel. Pero el general Joab le dijo al rey: no haga tal cosa el rey. Joab no era ni un hombre que podamos decir nosotros que era un hombre de Dios. Joab tenía un corazón malvado, pero aún con ese corazón malvado, Joab sabía que la acción del rey no era una acción correcta. Pero el rey insistió y la palabra del rey prevaleció, y por 9 meses los soldados salieron y contaron al pueblo. No contaron al pueblo, contaron el ejército que tenía David.
Y cuando le trajeron el reporte indicaba que habían 800,000 hombres de Israel y 500,000 hombres de Judá. En otras palabras, David tenía un ejército que pasaba de 1,000,000. Y cuando después de que le dan el censo, dice la palabra del Señor que a David le pesó en el corazón. Le dolió haber hecho eso. Se dio cuenta que su acción no era correcta. ¿En dónde estuvo el pecado? El pecado estuvo en que el rey lo que quería era saber la cantidad de soldados que él tenía, porque el rey de una manera u otra se había orgullecido. Y el orgullo es algo que Dios aborrece. Al orgulloso Dios lo mira de lejos. Este no es el tema que yo quiero tratar, pero quiero darle el trasfondo para que usted pueda entender por qué Dios estaba airado. Y cuando le pesó en el corazón a David haber hecho esto, inmediatamente vino la palabra del profeta Gad, que venía de parte de Dios. Y Dios le dijo al profeta Gad que le dijera a David esto. Y esto aparece en el verso 12 y le dice: ve y dile a David, esto dice el Señor. Te doy 3 opciones, escoge una de estos 3 castigos, y yo te lo impondré. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió a ti. Y vino David y dijo: estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. ¿Cómo es posible que 70,000 personas murieran por un pecado que ni siquiera fue el pueblo que lo cometió? ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. 70,000 personas murieron. Pero yo quiero que usted observe cómo es que la mortandad cesó. ¿Cómo paró la mortandad? Cuando el ángel de Jehová estaba en la era de Arauna el Jebuseo. La era de Arauna el Jebuseo, Jebús, se llamaba la ciudad de Jerusalén antes que fuera cambiado el nombre. Cuando estaba frente a Jerusalén, David le dijo al ángel: basta ya, quítame a mí la vida. Yo soy el culpable, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Lo que yo quiero que usted vea es que esa es una tipología de Cristo. En otras palabras, David se ofreció ante Dios como sacrificio para que la mortandad cesara, y dice la Escritura que Dios se arrepintió. Sacrificio. Ojo, Dios pudo haber matado a David, pero Dios en su infinita misericordia le dijo: vete y compra esa era y levanta un sacrificio. En otras palabras, siempre hubo un sacrificio. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Cuando el rey se llega con Arauna el Jebuseo, Arauna quería agradar al rey y le dice: aquí está la tierra, aquí están los bueyes, aquí hay leña, toma lo que tú quieras o dame lo que tú quieras.
Y el rey le dice, no, yo no puedo ofrecerle a mi Dios algo que no me cueste. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. El evangelio que nosotros tenemos hoy en día, y aquí viene el mensaje, y dígale a sus hermanos, abrochate el cinturón, porque este vuelo va a despegar. Dígale. Abróchate el cinturón porque este vuelo va a despegar. Va a despegar. Le estoy dando la probadita, nomás la entrada. Aquí viene el plato fuerte. El evangelio que hoy nosotros gozamos, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, las cartas apostólicas, y cuando estudiamos la historia del cristianismo, de los primeros 300, 400 años del cristianismo, nosotros podemos ver que muchos de los cristianos de ese entonces vivieron un evangelio de tal manera que daban hasta la vida por Cristo. Entendían lo que significaba pagar un precio. Pero hoy en día vivimos un evangelio tan barato, y ni aún con lo barato que se nos está vendiendo el evangelio, la gente quiere pagar el precio. Amén. Amén. Ayúdanos, Señor. ¿Me entendió por qué le dije que se abrochara el cinturón? Amén. Y estamos como la iglesia de los Gálatas, el cual Pablo les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para predicar un evangelio diferente? No es que haya un evangelio diferente. Pablo entendía que estaban viviendo una clase diferente de evangelio. ¿Qué es un evangelio barato? Gente que se aparece una vez al mes. Vive un evangelio barato. ¿Por qué una práctica tan grande y un arma tan poderosa que a nosotros se nos ha dado? Es el arma, hermanos, escuche, en guerra espiritual. No hay arma más poderosa que nosotros tenemos como el ayuno. Pero si usted hace una pregunta en la iglesia, ¿cuántos por lo menos han ayunado, han hecho un ayuno de 3 días en su vida? Usted se va a quedar, amados hermanos adonadados, la gran mayoría de gente no sabe lo que significa presentar su cuerpo como sacrificio grato, agradable a Dios a través del ayuno. ¿Por qué? Porque para ello hay que pagar un precio. Amén. Queremos obtener de Dios las bendiciones y no hemos aprendido que para tocar el corazón de Dios Aleluya. tenemos que ser ofrenda grata. A través de toda la escritura nosotros podemos ver que los hombres de Dios entendieron el principio de lo que significa sacrificio. Sacrificio. Noé, por ejemplo, cuando Noé sale del arca, algunos piensan que Noé estuvo 40 días en el arca porque el diluvio duró 40 días. No. Pasó meses para que las aguas, amados hermanos, empezaran a descender. Pasaron meses. Y yo quiero que usted piense en todo el lío que tuvo que pasar Noé con todos esos animales, limpiando el estiércol de tanto animal. Y dice la escritura que cuando Noé sale del arca, lo primero que hace Noé fue presentar un sacrificio. Amén. Dice la palabra del Señor que después de que Noé presenta un sacrificio, pronunció el Señor estas palabras y dijo el Señor: mientras exista la tierra, habrá siembra y habrá cosecha. Aleluya.
Hay gente que quiere ver cosecha sin sembrar. Amén. Hay gente que quiere ver cosecha sin haber pagado el precio. No invente. Amén. Ayúdanos, Señor. Sacrificio. Nosotros los pastores sufrimos, fíjate. Porque ¿qué nos cuesta a nosotros encontrar gente que venga a servir a la iglesia? Esto no es servicio, hermano. Esto no es sacrificio. ¿Quiere que le cuente de lo que es sacrificio? Estoy en la selva, en la selva amazónica por el lado de Ecuador. Estoy en el oriente del Ecuador, donde hay unas tribus, las tribus Shuaras. Y estamos ministrando en unas comunas muy pequeñas, donde están estas tribus Shuaras. Y recuerdo que me contaron el testimonio de dos personas. Un joven que había caminado 7 horas para llegar a donde nosotros estábamos. Y otra joven de unos 33, 34 años que había caminado 24 horas desde su comuna para estar ahí donde nosotros estábamos. Dios mío, y nosotros con semejantes carros que tenemos acá, nos cuesta venir a la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, amados hermanos, a eso le llamamos sacrificio. No es sacrificio, hermano. Aleluya. Aleluya. Eso no es sacrificio. Una vez llamo a un hermano yo y le digo, hermano, tengo tiempo de no verlo en la iglesia. Pastor me dijo, por lo menos alégrese, me dice que el diezmo siempre se lo envío. ¡Oh! Dije yo, wow, este hermano piensa que es la última Coca-Cola en el desierto. Vivimos un evangelio tan barato. Cuando escuché yo la historia de esta hermana, la llamé a la hermanita y le dije, hermanita, cuéntame tu historia. ¿Qué quiere que le cuente, pastor? La joven. ¿En dónde vive? Y me dice, vivo en una comuna, me dice, está metida entre los ríos, me dice, pero ya no llegan buses hasta allá, pastor. ¿Y cómo llegaste acá? Me dice, hay una parte que tenemos que cruzarla en una balsa, me dice, y la otra parte la caminé. Y le dije, hija, ¿y el lugar donde se puede tomar los buses, por qué no tomaste un bus hasta acá? Y me dice, no, es muy caro, pastor. ¿Cuánto vale? Me dice, vale $5. Me dice, moverse desde ese lugar, me dice, vale $5 hasta acá. Y digo, me partió el corazón, hermano. Y le dije, ¿sabes qué, mija? Le digo, al regreso. Y me saqué $20. Y le dije, al regreso quiero que te vayas en bus. Por lo menos hasta ese lugar. Ay, pastor, me dice, que Dios lo bendiga. Pero después me dice la hermana, pastor, me dice, si yo le contara lo que ha sido para mí esta trayectoria, si yo le contara los momentos más hermosos que he pasado con mi Señor en estas 24 horas que he caminado, y yo le contara que hubieron momentos en que me sentaba en una piedra, pastor, y sentía como que eran ángeles que viajaban y se sentaban a la par mía y platicaban Aleluya. conmigo. Aleluya. Si yo le contara, pastor, que en este camino yo venía llorando y glorificando y dándole gracias al Señor, y digo, Dios mío. Y aquí en Norteamérica, amados hermanos, mire qué lugar más hermoso el que tenemos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, ayúdanos, Padre. Estar en lugares, amados hermanos, donde el calor es tan grande y la gente está ahí matando los mosquitos, amados hermanos, y ni los mosquitos ni el diablo para esa gente de adorar y alabar al que vive y reina para siempre. Sacrificio. Dios se agrada del sacrificio. Piense por un momento en el Dios que nosotros tenemos. Que Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y Sara dice que hasta se rió. ¿Sabe que Isaac se llama risa? Amén. Isaac significa risa. La viejita se rió y dijo, a esta edad voy a tener yo contentamiento. En otras palabras, la viejita como que dijo, sí, aquí ya no. Y este viejito ya no. Y nace Isaac.
Y después viene Dios y le dice, ofréceme el sacrificio. Y este viejito salió con el niño. Y el niño llevaba, ¿qué llevaba el niño? ¿Qué llevaba el niño? La leña. ¿Qué representa eso? Representa la cruz de Cristo. El niño llevaba la leña. ¿Cuántos días caminaron? Caminaron 3 días. En otras palabras, desde el momento en que salieron caminando, en su corazón, en el corazón de Abraham, su muchachito ya estaba muerto. Y cuando llegan al lugar, el niño preguntó, padre, aquí la leña, pero ¿dónde está el sacrificio? Sin saber el niño que él iba a hacer el sacrificio. Y cuando lo puso sobre la leña, imagínense, yo creo que el niño quizás ha de haber ayudado al padre a acomodar la leña y después lo vendó. Y cuando iba a levantar el puñal, el ángel le dijo, basta, no lo hagas. Y no hubo sacrificio. ¿O sí hubo sacrificio? Sí. Sí hubo sacrificio, ¿verdad? ¿Y quién proveyó ese sacrificio? Dios. El Señor proveyó el sacrificio. Amén. O sea que siempre hubo un sacrificio, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada el sacrificio. Amén. Aleluya. Había un cordero trabado. Yo no sé cómo llegó ese cordero ahí, no me pregunte, pero Dios hizo que un cordero estuviera ahí, amados hermanos, para que fuese presentado en sacrificio. Amén. Pero siempre hubo sacrificio. Amén. Cuando Gedeón se le apareció el ángel, Gedeón también, cuando el ángel le dijo, varón esforzado y valiente, Gedeón presenta un sacrificio a Dios. Cuando Elías, después de que habían pasado 3 años y medio, amados hermanos, y Elías dijo, predico de que iba a llover después de los 3 años y medio. Elías presenta un sacrificio a Dios. Y dice la escritura, y Elías restauró el altar de Jehová que estaba arruinado. Cuando hay áreas en tu vida que necesitan ser restauradas, cuando hay áreas en tu vida, ataduras que necesitan caer, no hay nada mejor que presentar en tu cuerpo en humillación, en ayuno y en sacrificio para restaurar este altar. Sacrificio. Ahí se cumple lo que dice la palabra en Romanos 12, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Sacrificio. Cuando Jacob sale de la casa de su tío Labán, que Dios le dijo, regrésate a la tierra de tu parentela, regrésate. Y Jacob, que había llegado a la casa de Labán con las manos vacías, Jacob era un hombre rico, traía ganado, era un hombre rico. Y cuando iban por el camino se dio cuenta, porque uno de sus criados le dijo, ahí viene Esaú viene a buscarte, viene a encontrarte contigo, pero viene con 400 hombres. Yo no creo que Esaú venía con buenas intenciones. Yo creo que Esaú quería cobrarse el hecho de que su hermano le había robado la bendición de Dios, la primogenitura. Y Jacob se fue al monte, a Peniel. Y estuvo, dice la palabra del Señor, porque se le aparece un ángel. Y estuvo luchando con aquel ángel.
Y dice la escritura que el ángel, cuando ya estaba a punto de despuntar el alba, en otras palabras estaba a punto de amanecer, le dijo: suéltame porque ya raya el alba. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y le dice el ángel a Jacob: ¿cuál es tu nombre? ¿Y usted cree que el ángel no sabía el nombre de Jacob? ¿Ah? ¿Verdad que sí sabía el nombre de Jacob? Sí, era un ángel, hermano. Es más, cuando aparece esa expresión, el ángel de Jehová, muchos creen que eso, y yo soy uno de los que creo, que es una tipología de Cristo. Es Cristo realmente en el Antiguo Testamento. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Jacob me llamo. Y le dijo: no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel, el que pelea con Dios y con los hombres. ¿Con qué hombres? Si estaba solo. ¿Con qué hombres peleó? Y después de eso el ángel le mete una espada en el encaje entre los lomos, dice. Aquí empieza el lomo. ¿Por qué lo hirió el ángel? ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Qué significa el corte en la carne? Implica sacrificio. Escucho lo que le voy a decir. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque no podía hacerle frente al enemigo siendo un usurpador y un sinvergüenza, porque el nombre de Jacob significa el que usurpa o el que suplanta. En otras palabras, en un perfecto español, tramposo. Ese era el nombre de Jacob, pero su nombre fue cambiado. Y el corte en la carne significa, amados hermanos, una nueva creación. Observe la escena. Cuando Jacob miró a su hermano que venía en camino, la escritura dice que Jacob se postró 7 veces en tierra. Y si este hombre venía herido, este hombre, para poderse postrar, tenía que hacer un sacrificio enorme. Aleluya. Con dolor. Se levantaba y se postraba y seguía caminando. Y cuando Esaú lo vio, se bajó del caballo y salió corriendo. Dice que se abrazaron y lloraron. ¿Por qué? Porque no miró a un tramposo, miró a un hombre totalmente transformado a través del sacrificio. A través de los años se nos ha vendido un evangelio tan barato, pero este no es el evangelio que yo conozco en la Escritura. Sacrificio. ¿Sabe qué? Cuando Dios le dijo al pueblo, le dijo a la iglesia: quedaos en Jerusalén y esperad la promesa del Padre que oíste de mí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero ellos se habían quedado bien cómodos en Jerusalén. Bien cómodos estaban en Jerusalén. La iglesia estaba creciendo, no había ningún necesitado y estaban bien cómodos. ¿Sabe cómo Dios los dispersó? A través del sacrificio de Esteban. Sacrificio. A través de toda la Escritura, yo me puse a ver los ejemplos de sacrificios. Y digo yo: Dios mío,
Si Dios hiciera las cosas que hizo con sus siervos en el Antiguo Testamento, hoy en día nuestras iglesias quedarían vacías. No diga aleluya. No, yo no quiero. Yo quiero la gracia de Dios. Pero yo quiero, escuche que les voy a decir, la gracia no nos da libertinaje para vivir nosotros el evangelio como nosotros queremos. No. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios mató a la mujer de Ezequiel? Hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, yo quito delante de ti el deleite de tus ojos. Por la mañana murió mi mujer y por la tarde hice como me fue mandado, dice. ¡Oh! ¡Wow! Sacrificio. Estamos aquí, iglesia. Amén. Sacrificio. Cuando yo fui llamado a ministerio a tiempo completo, con esto voy a terminar, hermano, porque quiero ministrar a la gente, o más bien quiero que el Espíritu ministre su vida. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, Dios me está llamando a tiempo completo. Yo trabajaba para una empresa en Beverly Hills. Yo soy un administrador de empresa de carrera. Yo ganaba mucho dinero. Yo estoy haciendo esto y no lo hago por necesidad, no tenía necesidad, lo estoy haciendo porque amo a Dios. Y cuando yo le dije a mi esposa, le digo, el llamado que yo tengo, eso fue en el año 2006, le digo, el llamado es tan fuerte, tengo que renunciar. Y nos sentamos en la mesa con la familia, y yo recuerdo que les dije a mi familia, mis hijos estaban pequeños, que iba a tomar esta decisión. Y nunca se me olvida mi hijo. Yo tengo dos varones, un mayor, el menor, y después mi hija, que es la más pequeña. Mi hijo de en medio me dice, papi, ¿quién se va a encargar de pagar mi universidad? Porque así como tú tienes sueños, yo también tengo sueños. ¿Quién se va a encargar? Y yo le dije, hijo, escúchame, mírame a los ojos. Si Dios me ha dicho de que deje todo para servirle a Él y estoy dispuesto a pagar el precio, entonces el problema de tu universidad ya no es un problema mío, es un problema de Dios. Y Dios se va a encargar de tu universidad y Dios se va a encargar de que siempre te vaya bien. Aleluya. ¿Sabe que de los tres es el que más gana, hermano? Y cómo lo ha bendecido el Señor. Y se graduó de ingeniero. Y no me costó a mí ni un 5. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se presenta ante Dios queriendo hacer un sacrificio que honra y glorifica su nombre, no hay cosa que usted le pueda entregar a Dios que Dios no se la va a cuadruplicar. Estamos aquí, iglesia. Amén. Estamos aquí. Amén. El sacrificio más grande que Dios ha hecho a favor nuestro es haber entregado a su propio Hijo para que muriera. Y en medio de ese sacrificio nosotros pudiésemos alcanzar su gracia, su redención. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Sí, amén. ¿Y por qué no darle lo mejor que nosotros tenemos para que por medio de nuestro sacrificio Dios pueda ser glorificado? Ponte en pie en esta hora. Sacrificio. El acto más grande de adoración es el sacrificio. No hay gloria sin sacrificio.
el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por ese sacrificio de Abraham, usted y yo hemos sido bendecidos. Gloria a Dios. Y quizás por el sacrificio que tú hagas, otros serán bendecidos. Un día sonó el teléfono a las 2 de la mañana. Un hermano me llamaba. Yo pude haber apagado el teléfono, no lo hice y dije: si vuelve a llamar una segunda vez, esto es una emergencia. Y llamó la segunda vez. Y le levanté el teléfono y le digo: hermano, ¿qué pasa? Y me dijo: pastor, puede venir al hospital. ¿Qué pasa? Mi suegro se está muriendo. Le digo a mi esposa: voy a ir al hospital. ¿Qué pasa? Me dijo. Papá de la hermana Mayra se está muriendo. Y era un anciano. Cuando llegué al hospital, le dije a la familia que estaba ahí reunido: acérquense a él, voy a orar por el hermano. Y cuando puse las manos, sus ojos se abrieron, pero sus ojos parecían como llamas de fuego, hermano. Y yo he visto esa mirada en varias ocasiones. Y yo recuerdo que le dije en inglés, le dije: Satan, you're gonna let him go. Satanás, lo vas a dejar ir. Y aquel anciano me respondió: I am not gonna let him go. Y el anciano no hablaba inglés. Ahí me di cuenta que el diablo habla inglés. Y recuerdo que le dije a la familia, le dije: este anciano está peleando por su vida, pero Satanás se lo quiere llevar. Y hoy nos vamos a burlar en la misma cara del diablo. Y empezamos a orar. Y aquel anciano fue liberado y el siguiente día salió del hospital. Aleluya. Duró 9 meses. Después de haberse levantado del hospital, llegó a la iglesia a contar su testimonio y a recibir al Señor. Y después de 9 meses se fue con el Señor. El sacrificio más grande que tú puedes hacer, primero comienza con tu ser interior. De ahí la importancia del ayuno. De ahí la importancia de entender esa guerra que tuvo Jacob con sí mismo. Cuando le dijo: has peleado con Dios y con los hombres, era una guerra interna con sí mismo. Pero después de que has ganado esta guerra, sacrifícate por aquellos que están allá afuera. Aprende a pagar el precio por aquellos que están allá afuera. La gente más feliz que yo conozco es gente que no se centra en sí mismo, sino que está pensando en los demás. Cuando tú piensas en los demás, dejas de pensar en ti. Sacrificio. Hay mucha gente allá afuera que está atemorizada. Atemorizada, amados hermanos, por todos los conflictos que hay en migración, pero nosotros tenemos un Dios tan grande que no conoce fronteras. Sacrificio.
¿Cuántos sienten que este mensaje era para usted? Que quiere decirle, Señor, déjame presentarte mi corazón, deja venir ante ti. Yo quiero ser una ofrenda grata.